Hola, buen día. El día de hoy vamos a empezar a trabajar con la segunda parte de la unidad 1 que corresponde al límite de exposición. Ahora bien, el decreto supremo 594, que es el reglamento que establece las condiciones sanitarias ambientales básicas en lugares de trabajo, estipula en su artículo 4 lo referido a la contaminación ambiental. Y para esto va a trabajar con tres párrafos. Párrafo 1, que es disposiciones generales, párrafo 2 de los contaminantes químicos y párrafo 3 de los agentes físicos. Ahora, en la práctica, si ustedes se han dado cuenta, son los párrafos 2 y párrafo 3 son los dos más importantes para nosotros, desde el punto de vista de lo que es la higiene industrial. Ahora bien, lo que no deja que el decreto en sí sea importante para nosotros, pero para efectos de curso, estos dos párrafos van a ser bastante potentes para nosotros. Ahora, en el título 4, específicamente el artículo 55, habla de que los límites permisibles de aquellos agentes químicos y físicos capaces de provocar efectos adversos en el trabajador, sean en todo lugar de trabajo los que resulten de la aplicación de los siguientes artículos. Ahora bien, segundo párrafo que establece los límites de tolerancia biológica, así como los límites permisibles para agentes químicos y físicos serán revisados cada 5 años. De este que se puede desprender este párrafo, que va a haber un límite máximo para el ambiente de trabajo, que son límites permisibles, pero también va a existir un límite de tolerancia biológica, que es lo que puede aguantar el cuerpo o la máxima cantidad de una concentración de algún metabolito que puede estar presente en el cuerpo humano. Ahora, no es que la sustancia ingresa al cuerpo y sale la misma sustancia que ingresa, sino que esta tiene que ser metabolizada por el cuerpo humano. Cuando se transforma, produce un metabolito y eso es lo que se empieza a pesquisar cuando se hace una muestra biológica, ¿ya? Que en ese aspecto se tiene que hacer una toma de sangre o una toma de orina para poder verificar bien qué metabolito está presente en el cuerpo y en qué concentración, ¿ya? Que eso es súper importante, que es como la parte que uno puede en la práctica visualizar también cómo se aplica la higiene industrial en el trabajador. O sea, una cosa es el control ambiental y otra cosa también el control que se hace médico o el control de salud en los trabajadores. Ahora, el artículo 56 que establece que los límites permisibles para sustancias químicas y agentes físicos son índices de referencia de riesgo ocupacional. O sea, si nosotros tenemos ya una sustancia presente en el ambiente, ya implica un riesgo. Ahora, si el riesgo va a ser más alto o más bajo, va a depender directamente de qué concentración este está presente. El mismo 594 estipula un listado de sustancias que son prohibitivas de utilizarse a libre disposición o en procesos que no sean para lo que están diseñados. Por lo tanto, el que exista algún metabolito relacionado con esta sustancia como índice de riesgo ocupacional indica de que algo se está haciendo mal, que no debe estar presente. Muchas veces también se utiliza este elemento para poder pesquisar si se están utilizando como un elemento prohibitivo o un elemento prohibido de la práctica. El artículo 57 dice, en el caso de que una medición representativa de las concentraciones de sustancias contaminantes existentes en el ambiente de trabajo o de la exposición a agentes físicos demuestre que han sido sobrepasados los valores que se establecen como límites permisibles, el empleador deberá iniciar de inmediato las acciones necesarias para controlar el riesgo de su origen. La sesión anterior, o la clase anterior, vimos una imagen, la cual estipulaba o mostraba una secuencia, que es la fuente, la vía o ruta de exposición y el trabajador. ¿A qué hace referencia a esto? Nosotros sabemos perfectamente que cuando aplicamos medidas de control puede ser en el ambiente de trabajo, en la vía o en el trabajador o en la fuente. Este artículo hace referencia a que si se hace alguna medición, tanto en el ambiente de trabajo, de agente físico o agente químico, debe aplicarse una medida de control, pero directamente en la fuente, ¿ya? O sea, algo está pasando en la fuente o en el punto de generación de los agentes físico-químicos que no debiese ser así. Por lo tanto, eso explica por qué una concentración ambiental elevada. Y lo que se hace al aplicar en la fuente es, si aplico en la fuente, va a disminuir la concentración presente en el ambiente de trabajo, que es lo que nosotros buscamos, un control efectivo de los riesgos. Si no es factible implementar la o las medidas preventivas en su totalidad, el empleador deberá proteger al trabajador del riesgo residual, entregándole la protección personal de acuerdo a lo establecido en el artículo 53 del presente reglamento. En cualquier caso, el empleador será responsable de evitar que los trabajadores realicen su trabajo en condiciones de riesgo para su salud.
El primer párrafo involucra un concepto que no lo hemos visto en profundidad, quizás lo hemos conversado pero por encima, que es el concepto de riesgo residual. Nosotros sabemos que el control de los riesgos debe ser así, y no es porque nosotros queramos, sino que es también para, uno, cumplir con un deber ético, y segundo, es para cumplir con lo que establece el Código del Trabajo en su artículo 184. Ahora, muchas veces uno puede aplicar una o varias medidas de control para los distintos riesgos, pero quizás estas no van a ser las adecuadas, o quizás no van a funcionar como están diseñadas, y van a cubrir un nivel de riesgo. El riesgo que no cubren estas medidas de control o que no protegen estas medidas de control se llama riesgo residual. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se entiende esto? Uno mide y dice, está alta la medición ambiental, por lo tanto hay que trabajar en la fuente. Se trabaja en la fuente y aún así esta no es suficiente, se tiene que trabajar el riesgo residual con el elemento de protección personal. ¿Ya? Por eso que el EPP no se trabaja en primera instancia. En primera instancia se tiene que trabajar una medida de ingeniería o una medida directamente en la fuente. Y el EPP se utiliza ya cuando nosotros estamos viendo qué medidas de control aplicar en la fuente, o en el fondo viendo qué medidas de control implementar o diseñar para ese efecto, o ya cuando esta medida fue implementada y no resultó como nosotros esperábamos o no cumplió su cometido. ¿Ya? Hay un tema de ver por qué pasa eso. Artículo 53. El empleador deberá proporcionar a sus trabajadores libres de todo costo y cualquiera sea la función que estos desempeñen en la empresa, los elementos de protección personal que cumplan con los requisitos, características y tipos que exige el riesgo a cubrir, y la capacitación teórica y práctica necesaria para su correcto empleo, debiendo además mantenerlos en perfecto estado de funcionamiento. Por su parte, el empleador deberá usarlo el trabajador, deberá usarlo en forma permanente mientras se encuentre expuesto al riesgo. Acá establecemos que el EPP se entrega de manera gratuita. El trabajador no paga. Pero también va a implicar dos estructuras. Una estructura en la cual el empleador está obligado a entregarlo, está obligado a capacitarlo de manera teórica y práctica sobre el uso de EPP, y que el EPP también debe cumplir o debe ser en relación al riesgo a cubrir. O sea, si tengo trabajo en caliente que implica calor, no puedo pasar al trabajador un guante de látex, tiene que ser un guante para trabajo en alta temperatura. Y vamos a tener una variedad de guantes para ese efecto. Y el trabajador, ¿qué obligación tiene? Primero que todo, de ser capacitado, de ser entrenado, una capacitación teórica y práctica, pero también de utilizar sus elementos de protección personal, ¿ya? Y cuidarlos. Recuerden que si un trabajador rompe de manera adrede un EPP, esto puede ser causal de que sea retirado, o sea, que en el fondo se le cobre y se haga un respectivo descuento. Bajo solamente ese concepto se puede cobrar con un elemento de protección personal. El empleador no puede hacer descuento alguno ante la entrega de un EPP. Eso es así. Ahora, artículo 58. Se prevé la realización de trabajo sin la protección personal correspondiente en un ambiente en que la atmósfera contenga menos de 18% de oxígeno. Sin embargo, deberá considerarse que la disponibilidad real de oxígeno depende de la presión parcial de esta sustancia. Ya. Y acá tenemos un tema. Más adelante tenemos que ver un concepto de riesgos o de espacios confinados, mejor dicho. Y espacio confinado se define como un lugar en donde la entrada es la misma que la salida. Los espacios confinados se caracterizan por un motivo, por una característica que es como transversal. Y esta también muchas veces las cumple las labores que se realizan en minería subterránea, que es la baja presencia de oxígeno o una cantidad específica de oxígeno, que va a ser siempre menor de la cantidad libre disponible. Y eso supone de que no se pueda trabajar bajo estas condiciones. ¿Ya? Ahora, lo otro que hay que entender también es que el elemento de protección personal, específicamente los filtros tanto para gases como vapores, según el fabricante, también necesitan una cantidad mínima de oxígeno disponible para poder funcionar. Y que sin esta cantidad no va a poder también hacer el respectivo ejercicio. Ahora, para que utilice una protección personal bajo este porcentaje, lo más probable es que debiese ser un equipo de respiración autónoma. ¿Ya? Ahora, una de las medidas de control principal para poder verificar que esto esté así o sea así es la medición de oxígeno con un equipo medidor de gases. ¿Ya? Que esto tiene que hacerse al principio y durante la realización del trabajo.
Toda actividad que implique corte, desbaste, horneado, pulido, perforación, tallado, en general fracturamiento de materiales producto de elementos que contengan sílice, deberá realizarse aplicando humedad a la operación u otro medio de control sin fractura y domesticación. Recuerden que la sílice es bien importante tener un control efectivo y real de esta o de su generación, porque es lo que puede producir o generar una enfermedad ocupacional que es la famosa silicosis. ¿Ya? Por eso es importante el control de esta. ¿Ya? Ahora, no que uno esté con sílice automáticamente se genere silicosis, o sea, uno tiene que estar expuesto a una concentración y esta tiene que también cumplir con ciertas características, que es como, por ejemplo, que esté fragmentada y libre o disponible para libre respiración en el ambiente de trabajo. Cuando nosotros vamos a empezar a hablar o hablamos de los límites permisibles, vamos a hablar de tres grupos o tres tipos. Límite permisible ponderado, límite permisible temporal y límite permisible absoluto. Y la diferencia entre ellos es el tiempo. ¿Ya? Uno abarca cualquier momento de la jornada, 15 minutos y durante un promedio de la jornada de trabajo diaria. ¿Ya? Y eso también hay que tenerlo en mente. Cuando uno habla del concepto de límite de exposición, uno tiene que pensar de que uno puede estar trabajando bajo ciertas concentraciones de sustancias químicas libres en el ambiente de trabajo. Pero esto implica que el cuerpo puede estar expuesto, sí, pero por un periodo específico de tiempo. ¿Ya? El 594 va a establecer distintos niveles de exposición. Pero estos niveles de exposición también van a estar en relación a que el cuerpo está expuesto una cantidad de tiempo y va a estar una cantidad de tiempo también el cuerpo humano en descanso. Por lo que se llama en el fondo el tiempo de reposo o para que el cuerpo pueda eliminar alguna sustancia que ingresa a él sin que le genere un mayor efecto en el mismo. El límite ponderado es el valor máximo permitido para el promedio ponderado de las concentraciones ambientales de contaminantes químicos existentes en lugares de trabajo durante la jornada normal de 8 horas diarias, con un total de 45 horas semanales. ¿Ya? O sea, tenemos un tema. En la práctica, yo no puedo hacer horas extras y estando expuesto a sustancias químicas, porque no se cumple esto, ¿ya? No se va a cumplir. Distinto es el caso cuando tenemos jornada excepcional de trabajo, tenemos trabajo por sistema de turnos, que ahí vamos a tener otra implicancia. Límite permisible temporal es el valor máximo permitido para el promedio ponderado de las concentraciones ambientales de contaminantes químicos en los lugares de trabajo, medida en un periodo de 15 minutos continuos dentro de la jornada de trabajo. Este límite no podrá ser excedido en ningún momento de la jornada. O sea, a diferencia de las 8 horas, esto se toma en un periodo de 15 minutos en cualquier momento de la jornada de trabajo. No existe un patrón para decidir, 5 minutos no. Son 15 minutos de seguido y puede ser en la mañana o en la tarde. ¿Ya? Eso no tiene discusión. Y el absoluto es el valor máximo permitido para las concentraciones ambientales de contaminantes químicos medidos en cualquier momento de la jornada de trabajo. O sea, yo puedo hacer una medición puntual en cualquier momento de la jornada de trabajo. ¿Ya? Eso se puede ver desde esa perspectiva. Las concentraciones ambientales de las sustancias capaces de causar rápidamente efectos narcóticos, cáusticos o tóxicos de carácter grave o fatal no podrán exceder en ningún momento los límites permisibles absolutos. Y estos son los siguientes. Nosotros acá tenemos una serie de elementos en los cuales me sale el límite permisible absoluto, o en este caso el LPA. O sea, yo puedo medir en cualquier momento y no debe sobrepasar estas dos o estas concentraciones en realidad. Acá tenemos en partes por millón o en ppm o en miligramos por metro cúbico. Que en la práctica vamos a tener diferencias de los valores, sí, pero netamente por las medidas o por la unidad de medida, ¿ya? Que puede existir. Ahora, cuando la jornada de trabajo habitual sobrepase las 48 horas semanales, el efecto de la mayor dosis tóxico que recibe el trabajador, unida a la reducción del periodo de recuperación durante el descanso, se compensará multiplicando los límites permisibles ponderados del artículo 66 por el factor de reducción FJ, que resulta de la aplicación de la fórmula siguiente, en la que H será el número de horas trabajadas semanalmente. Y acá tenemos que también tener en consideración cómo va a afectar el exceso de horas de trabajo, ¿ya? O las jornadas de trabajo cuando tenemos más de esa cantidad de horas. Y si nos damos cuenta,
por ejemplo, si son 10 días, trabajando 12 horas son 120, ¿ya? Y reemplazamos 120 de cada uno de donde está, este da un factor de corrección. Y ese factor es lo que nosotros tenemos que multiplicarlo. Y ese nuevo factor, el que va a tener que ser medido, por ejemplo, como el EPA, y no puede sobrepasar ese valor, ¿ya? O sea, que cuando ya tenemos un tema, o un tema de que sobrepasamos las 48 horas de trabajo semanales, automáticamente los límites de exposición van a tener que ser menores, ¿ya? Para poder cumplir en el fondo que el cuerpo tenga una recuperación y reparación de los posibles efectos temporales al estar expuesto a algunas sustancias peligrosas. Cuando los lugares de trabajo se encuentran a una altura superior a 1000 metros sobre el nivel del mar, los límites permisibles absolutos, LPA, en este caso LPT y LPT, o sea, LPP y LPT, recuerden que LPA, límite permisible absoluto, límite permisible ponderado, LPP, y el LPT, límite permisible temporal, expresados en miligramos por metro cúbico y en fibra dividido por centímetro cúbico, establecido el artículo 61 o 66 del presente reglamento. Y estipula este factor de corrección. Se debe multiplicar por un factor A, FA, ¿ya? Que resulta de la aplicación de la fórmula siguiente, en el que P sea la presión atmosférica local medida en milímetros de mercurio. Ahora, acá tenemos que tener, primera cosa, la presión que va a ser va a tener que ser siempre en miligramos de mercurio para 760 mmg para que se pueda eliminar, porque el factor de corrección va a ser un factor sin fórmula, ¿ya? O mejor dicho, no sin fórmula, sin unidad. Ahora, en la práctica, nosotros tenemos que saber, por ejemplo, a 1500 metros cuál es el factor, 2000 metros, 3000 metros. O sea, uno tiene que averiguar bien la altura que está trabajando y ir a tabla y buscar el valor para poder reemplazarlo. Ahora, para trabajo en altura y jornada superior a las 48 horas semanales, se aplica solamente este factor, ¿ya? O sea, si tengo trabajo en altura y superior a las 48 horas semanales, voy a trabajar solamente con esto. Ahora, si no tengo trabajo en altura, pero sí tengo sobre 48 horas, tengo que trabajar con esta fórmula. Ya, chiquillos, nos vemos en la clase grupal. Que tengan muy buen día. Por favor, vean esto y vean el video, ya para que uno pueda analizar las distintas dudas y consultas que les puedan surgir. Que tengan muy buen día. Hasta luego.